me voy a permitir leer la presentación de nuestra siguiente invitada. Su nombre es Perla Bustamante, quien es originaria de Chihuahua, Chihuahua. Ella es ingeniera industrial por el Instituto Tecnológico de Chihuahua y tras sufrir un accidente en 1999 que le causó la amputación de su pierna izquierda, ella se dedicó a practicar diversos deportes. Perla obtuvo la medalla de bronce en salto de longitud y la medalla de plata en lanzamiento de bala durante los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004. Y en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, ella se hizo acreedora de la medalla de oro en los 100 metros planos, imponiendo un récord mundial. Perla también ha sido presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y dirige la Fundación A Paso Firme, cuyo objetivo es orientar a los pacientes amputados sobre los métodos más adecuados para lograr su rehabilitación y reintegrarse plenamente a la vida productiva. Sin más preámbulo, les pido por favor un fuerte aplauso para Perla Bustamante. Gracias, muchísimas gracias por la presentación. Hola, buenas tardes aquí a todos los presentes. Gracias a Expo Genealogía. Y pues en las diferentes partes de América, unas partes serán buenos días, buenas tardes, a todos los que nos están viendo por internet, también les damos la más cordial bienvenida y gracias por estarme acompañando en este rato que voy a estar con ustedes. Quiero iniciar y lo que sé y lo que he escuchado de la genealogía, siempre hablamos de esta parte de la historia que viene a dejar y a trascender con nuestras acciones hacia las personas que están cerca de nosotros, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a gente que probablemente tampoco no conocemos. En 1999, siempre fui una persona así muy inquieta. Ahorita que hablaba Steve de los nombres, de dónde venía el nombre, yo me llamo Perla, como les dijeron. Y probablemente yo creo que desde que nací le estaba dando lata a mi mamá, porque ya ven que para sacar las perlas de las ostras es como medio difícil. Entonces yo creo que le empecé a dar lata a mi mamá desde que nací y por eso me puso ese nombre. Y ahorita eso fue lo que yo medio recapitulé de lo que podría ser la historia de mi nombre. Y a mí me enseñaron y me inculcaron en una cultura deportiva. Porque como éramos muchísimos hermanos, mi mamá no sabía qué hacer con nosotros, entonces nos metía a un club deportivo en Chihuahua para poder controlar y canalizar pues toda la energía que teníamos cuando éramos chiquillos. Entonces, en 1999, con estas mismas inquietudes deportivas y en un viaje que hice ya con mis hijos, que se llaman Denise y Alejandro, fuimos a Puerto Vallarta. Y pues ya saben, ¿verdad? O sea, me sentía así la supermujer y me metí a nadar al mar. Cuando le pido a la tripulación del yate que si me dejan entrar al mar, pues obviamente me dicen que sí. Le digo, pero a ver, espérame tantito. Yo me quiero meter sin equipo. Y pues nada más me preguntaron que si sabía nadar. Yo les dije que sí. Les digo así, súper valiente y todo. Me meto a nadar primero en una parte ahí en Puerto Vallarta. Continuamos con el viaje y otra vez teníamos que no nadar en el mar, pero sí ir hacia una playa. Y pues yo también dije, bueno, pues de aquí a unos 500 metros no creo que sea tan lejos. Me voy nadando, vuelvo a pedir permiso a la tripulación que si puedo irme nadando. Y nuevamente les digo que sin equipo. Entonces me meto a nadar. Y en el trayecto del yate donde yo iba hacia la playa, una lancha me atropella y me pega en la pierna. Y yo les platico que cuando hemos visto las películas esas del mar que salen así de submarinos y que se ven así como muchísimas burbujas alrededor y lo dice uno, ay, o sea, se ve así como si fuera como mucha espuma, ¿no? Pues prácticamente fue lo que me pasó, o sea, era así burbujas por todos lados y cuando salgo del mar, el lanchero pues estaba con cara de asustado y ya saben como mexicanos pues diciéndole, recriminándole que me había atropellado cuando yo estaba en un lugar indebido. Cuando me saca, nos damos cuenta los dos que tengo toda la pierna destrozada. Era casi el 85-90% de la pierna desprendida, la otra parte ahí colgando, sangre por todos lados.
Y aquí es donde yo hago relación con todo lo de la genealogía, porque cuando me veo, le digo al Señor, suélteme, y entonces esa fortaleza que vamos construyendo y que nos van heredando nuestros papás, pues ahí la recupero, y entonces le digo que me suelte, yo me pongo un torniquete en la pierna y entonces ya le digo que me levante. Les voy a hacer la historia un poco corta. Después de eso, estuve prácticamente un mes en el hospital. Injertaron la pierna tratando de salvarla, y pues fueron muchísimas operaciones, muchas curaciones, pero algo que me llamó la atención en este proceso es que por la cama de mi hospital pasaron todas mis amistades, desde el kinder, gente que no veía desde hacía muchísimo tiempo, del kinder, de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria, ya como adulto. Toda mi vida pasó por enfrente. Pero también pasó toda la vida de mis propios familiares, que yo ya tenía muchísimo tiempo que también ya no veía, que se dieron cuenta del accidente y estuvieron conmigo en el hospital. Tíos, primos, mis abuelos, todos estuvieron presentes ahí. Y eso, pues yo creo que es lo que venimos a recuperar en la Expo Genealogía. Les digo que a veces suceden cosas que nos hacen recapitular y analizar nuestra propia vida. Al final de este tiempo, del mes que estuve en el hospital, los médicos decidieron amputarme la pierna. Pero lo más curioso es que en ese momento yo tenía que decidir si dejaba la pierna y que siguieran intentando y que probablemente me la dejaran fija, o decidiera amputarme la pierna. Y ahí es donde pasa un poco de mi historia, y yo creo que es algo que vamos dejando. Y después de eso, pues tuve esta parte en la que la vida cambia. No sé si tienen sonido, chicos. Give up. Give up. Give up. Give up. Just give up. Cuando llegamos a cambiar, y salimos siendo diferentes, o cuando muchos de nosotros nos podemos sentir diferentes a los demás, y en la calle nos pueden decir que si somos altos, que si somos chaparros. En mi experiencia hubo gente que me decía que yo probablemente a lo único que podía aspirar era pues a pasear en el parque y a caminar, y yo decía no, yo no quiero eso. A veces somos, por ejemplo, yo que vivo en el norte, somos así demasiado malinchistas, y entonces buscamos primero del otro lado del charco a ver quién nos puede ayudar. Y les digo, una terapeuta americana me dijo que pues que no, que yo, si quería probablemente hacer deporte, pues que era el golf. Y yo decía, no, pues eso está muy aburrido, espero que ninguno de ustedes juegue golf, ni allá donde nos están viendo, porque bueno, a mí se me hace como un poco aburrido. El día que lo practique, pues ya les digo si es diferente. Y yo decidí no hacer caso a eso. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos esta historia, tenemos esta historia desde que nacemos, tenemos un impacto de parte de nuestros papás, vamos creciendo, nuestra infancia, pues ya somos, bueno, aquí hay también jóvenes, y espero que también haya del otro lado de la pantalla. Llegamos a ser adultos, pero el ser, yo decía, es que el ser de uno es lo más importante, uno como persona, que lo físico, pero el ser, ¿de dónde nosotros podemos llegar a tener esto que nos pertenece únicamente a nosotros? Y es parte de lo que la vida nos da. Una experiencia, nos dan amistades, nos da educación, nuestra familia, aprendemos. En el aprendizaje también van esos valores en los que vamos nosotros creando. Y déjenme decirles que yo estoy segura que este proceso que llevé hasta ser adulta, hasta el día de mi accidente, me permitió, con este paso en el hospital de todas estas personas que yo conozco, me permitió recoger y apropiarme mucho más fuerte de todo ese aprendizaje
porque empezaba una vida nueva. Yo también quiero que cada uno de ustedes, y me gustaría mucho y se los pediría de favor, que fueran pensando en todo este proceso que han tenido para estar aquí, porque definitivamente eso es lo que vamos dejando. Desde nuestra niñez, o sea, cómo vamos creciendo, cómo vamos aprendiendo. A mí me encanta esta fotografía y se las comparto y siempre la he compartido porque cuando era niña mi mamá fue maestra de la escuela. Y entonces siempre me metía a los concursos de la reina de la escuela. Y yo odiaba estar en los concursos de la reina de la escuela. ¿Por qué? Porque teníamos que vender, pues, dulces o, ya saben, ¿verdad? O sea, era generar dinero para la escuela. Y esos puntos, pues, ya lo hacían a uno reina. Y los vestidos esos que nos hacían antes, bueno, primero el peinado así, con un chorro de Sprite y luego un chorro de chavetas y de broches que le picaban a uno en la cabeza y luego no se podía uno rascar porque le pegaban la mano, porque luego se despeinaba uno. Y esos vestidos como de tafetano, no sé de qué eran, pero que picaban espantoso y que me lo tenía que poner toda la mañana para el concurso. Pero al final, algo que también nos enseñaban en eso, era el corto, largo, ya saben, de las reinas. Entonces teníamos que saludar a toda la escuela, porque luego nos subían en unos carritos y nos paseaban por el patio de la escuela. Y yo decía, odio todo esto. Pero ya después, cuando me convertí en atleta paralímpica, que nos llevaban en el desfile de 20 de noviembre aquí en la Ciudad de México, con un chorro de gente, en un camión así bien bonito, pues ya saben quién era la experta del corto, largo, ¿verdad? Entonces vamos recuperando toda esta parte de la niñez, o sea, cómo estas vivencias vienen de un aprendizaje, de una enseñanza que pues mi mamá me dio en aquel entonces, el tener que educarme, porque además después mi mamá se hizo la directora de la escuela y no podía reprobar, no podía faltar, tenía que ser la mejor de la clase, siempre llegaba temprano. Y lo decía, es que es un problema ser la hija de la directora. Pues no, porque después, en todo mi proceso deportivo, la disciplina, el aprendizaje, el querer ser la mejor, el querer ser competitiva, lo traía ya desde que era una niña. Y fue una cultura, o sea, fue algo súper fácil poder hacer deporte y también sobresalir en el deporte. Porque además les digo que como éramos un chorro de hermanos, bueno, no tanto, 5, y en esta parte en donde nos metían a este club deportivo a hacer deportes, pues también teníamos que ser competitivos, teníamos siempre, para que nos tomaran en cuenta, pues teníamos que tratar de ser los mejores. Pero ¿por qué les platico todo esto si me dijeron que les viniera a platicar de mi carrera deportiva, no? Porque ¿dónde dejamos todo esto que vamos arrastrando desde niños? O sea, ¿lo dejamos como pasajero y ya no nos acordamos jamás de eso? Yo probablemente lo había olvidado, pero lo recuperé después de mi accidente porque tuve un cambio de vida pues bastante drástico. O lo vamos a tomar como ese aprendizaje y como esa herencia que nos van dejando nuestros papás. Yo lo poquito que estudié de genealogía, pues también se trata de que ellos nos platiquen sus historias. Ahorita me preguntaban los muchachos que si mis papás eran deportistas, pues sí, también era la historia de ellos. O sea, yo los vi y crecí con ellos en equipos de básquetbol, en los equipos competitivos del estado de Chihuahua. Entonces, pues en cierta forma, pues yo quería ser como mi mamá, ¿verdad? O sea, si ella era buena, pues yo, ¿por qué no podía ser también buena para jugar básquetbol? Y por muchos años fui integrante del equipo de básquetbol de las Adelitas de Chihuahua. Pero ahí está. Y esta parte, si la juntamos con la parte de los valores que vamos creando y que nos van formando, nos van haciendo las personas, porque lo vamos observando en nuestros papás que están cerca de nosotros, en nuestros tíos, en nuestros abuelos. Yo les voy a platicar, por ejemplo, la parte del miedo. O sea, yo fue algo que lo recuerdo mucho y también le doy gracias a Expo Genealogía, porque yo no tenía fotografías de mis abuelos.
Y luego aparte ahora que yo los recordaba y ahora que los veo, pues eran dos viejitos bien bonitos, o sea, eran dos viejitos muy bonitos, pero mi abuelo era simpatiquísimo, porque cuando nosotros éramos chiquitos, mi abuelo nos enseñó cómo a lidiar con el miedo, pero de una forma en la que nos reíamos del miedo. Y ustedes me van a decir, oiga, pues ¿cómo nos podemos reír del miedo, no? Entonces, cuando éramos así chiquillos, pues nos íbamos los fines de semana a casa de los abuelos, que vivían en un pueblo cerca de Chihuahua. Mi abuelo se levantaba súper temprano y déjenme decirles qué hacía. Metía una vaca al cuarto, o sea, nosotros así súper dormidos, y entonces metía la vaca al cuarto y le picaba y ya saben, entonces la vaca mugía y entonces así en la cara de nosotros, de los niños, así la cabeza gigante de la vaca. Y entonces nos sobresalíamos, o sea, nos sobresaltábamos todos y brincábamos de la cama y mi abuelo atacaba la risa de nosotros, ya saben, o sea, para él era súper divertido y nos lo hacía cada vez que íbamos a visitarlos. Y entonces era nosotros ver ese enorme animal ahí enseguida, nosotros buquiéndonos en la oreja y él atacaba la risa y pues todos terminábamos con riéndonos de la situación. Fue una persona perseverante, trabajadora, siempre salió adelante y eso fue lo que le enseñó a mi mamá y eso era lo que veíamos nosotros también. Pero algo que también todo esto que yo fui acumulando y algo que aprendí también con el deporte y que espero yo también podérselo transmitir a mis nietos, sobre todo ahora que son pequeñitos, es tener la humildad suficiente para reconocer si todos los días aplicamos estos valores que están ahí dentro de cada uno de nosotros. Porque tenemos que ser honrados con nosotros mismos. No podemos decir que somos honestos cuando queremos llegar tarde al trabajo y queremos que nos paguen lo mismo que nos deberían de pagar. Decir que tenemos amor por lo que hacemos y en realidad pues lo hacemos sin ganas. Entonces tenemos que tener esta parte de la humildad y de la honradez, que eso lo heredamos de la gente que nos quería. Y les digo que ahora pues me hicieron recapitular, o sea, como muchas cosas, o sea, mi abuelita Tila, mi abuelo se llamaba Hipólito y mi abuela se llamaba Domitila. Y con ella aprendí el gusto, yo creo que por las tortillas, porque como teníamos que moler el nixtamal y entonces ella nos hacía tortillas y cuando todo el tiempo que estábamos con ellas no podía salir tampoco de la cocina porque nos comíamos todas las tortillas que hacía mi abuelita Tila. Y el amor que tenía sobre todo por el trabajo de su casa, porque también era otra generación y su trabajo era obviamente adentro de la casa. I wasn't always this good. I had a lot to learn. I had to practice. And practice. Practice. Until one day, my dream came true. Sure, it wasn't easy, but it was worth it. Y me voy a regresar a mi accidente. Pierdo la pierna y mi vida pues fue completamente diferente. Primero en la aceptación mía, la parte física no me causó como mucho problema. Tenía un reto por enfrente y tenía que aprender mucho, o sea, tenía que practicar y aprender. Y decía, bueno, y ahora que me falta una pierna, ¿cómo es la vida de una persona que está amputada? Y mi primer aprendizaje, tomando en cuenta todas estas bases que tenemos todos, pues fue aprender a caminar en muletas.
Y siempre hay una persona que nos ayuda, entonces aprendí a caminar en muletas, pero no era suficiente, porque como yo era una persona súper inquieta, que me gustaba mucho el deporte, pues yo decía, es que ahora ¿qué hago? Empecé mi rehabilitación física, ya cuando me pusieron una prótesis, que el problema que yo tenía con mi primer prótesis, les platico, era de que como yo anteriormente siempre usaba tacones, mi primer prótesis que me hicieron, que era nada más una, era con tacones. Entonces todo lo tenía que hacer con tacones. Tenía que aprender a barrer, a trapear, a atender mi casa, a mis hijos, a manejar, todo con tacones. Y yo decía, bueno, ahora sí ando así como más guapa que nunca y permanentemente, ¿no? Entonces tenía un reto, pero tenía que aprender. Pero algo que yo no tenía y que no quería dejar en la parte de mi ser, ¿se acuerdan que habíamos platicado esa parte del ser, de lo que esa esencia que cada uno de nosotros tenemos y que nadie nos lo va a quitar? Y mi esencia es a partir también del deporte. O sea, mi vida yo no la concibo sin hacer un poco de ejercicio y hacerlo competitivamente. Y conocí a unas personas que ya habían sido atletas paralímpicos y yo decía, bueno, pues no ha de ser tan difícil. Mi reto es aprender y yo quiero ser una atleta paralímpica. Cuando fui la primera vez con un entrenador profesional, olímpico, para decirle que quería ir a unos Juegos Olímpicos y que yo quería ser atleta, pues claro que no me hizo caso. Y yo les dejo a cada uno de ustedes y a todos los que están en toda América viéndonos, que cuando tengan ese sueño y cuando tengan esa meta dentro de su ser, de ese ser que nos pertenece, jamás lo dejen. No importa lo que nos digan las demás personas, debemos de retener ese ser, debemos de retener lo que es de cada uno de nosotros. No lo podemos dejar en un lado. ¿Por qué? Porque es lo de nosotros. El compromiso es hacer que más personas quieran ser parte de ese compromiso de nosotros. Porque es mi objetivo de vida, es tu objetivo de vida. Y con todo lo que vamos acumulando de los pasos de los días, de las semanas, de los meses y de los años, nos fortalecen y nos permiten a cada uno poder lograrlo. La gente decía, pues no, y menos en Ciudad Juárez. Aquí en la Ciudad de México a lo mejor pues hay muchísimos equipos, hay muchas instalaciones, hay muchas opciones, pero en el rancho mío, déjenme decirles, pues como que no tenemos como muchas opciones. Entonces, ¿quién iba a decir pues que allá donde hace mucho polvo y mucho frío y mucho calor pudiera existir una atleta paralímpica y sobre todo que estuviera aspirando a ir a unos Juegos Olímpicos? Pero la enseñanza que yo había tenido me permitía decir, pues sí, si un día fui reina, un día gané en la escuela, una carrerita a todos los niños de mi escuelita, un día fui basquetbolista y fui una de las mejores del país, pues ¿por qué no puedo aspirar a unos Juegos Olímpicos? Pero la historia es que no es únicamente de uno. La historia es de la familia. La historia... La falta de mi pierna no es un obstáculo para continuar caminando y estar de pie. Aunque los papás de nosotros no nos cuenten todas las historias que nos gustaría saber. Como mis abuelos, que ellos vivieron en la época de la Revolución y yo no tuve la oportunidad que nunca me platicaran si estuvieron entre balaceras o conocieron a Pancho Villa, la verdad, no sé. Pero cuando estamos completos con toda esta parte externa que nos pertenece, no nos podemos fijar en que si nos falta algo. Yo no me podía detener y decir, pues me falta una pierna, pobrecita de mí. Me voy a mi casa, me siento, que la gente me atienda, que me den todo, porque pobrecita de mí, me falta una pierna. No fue un obstáculo, al contrario, fue una motivación en base a mi historia de vida. Y ahí estaba. Y ahí ¿dónde está cada uno de ustedes en su historia de vida?
Aquí estamos hablando de los árboles genealógicos. Pertenecemos a ese árbol y somos parte, nuestra vida es parte de eso. Esa parte, cómo aporta a todo lo demás y cómo nos aporta a nosotros. Debemos de retenerlo como lo más preciado. Y así lo hice yo. O sea, al principio fue difícil porque nadie creía en mí, no tenía forma deportiva, batallé mucho para poder estar en un ritmo deportivo, pero siempre trabajando, entrenando, practicando para poder lograr mi objetivo de vida. Y a veces creemos que ir a unos Juegos Olímpicos podría como serlo, o sea, sí es muy importante, o sea, sí todo el mundo nos conoce porque salimos mucho en el periódico y porque salimos mucho en la televisión y porque así se quieren tomar fotos con nosotros. Sí trasciende, pero ¿cómo trasciende en nosotros? ¿Cómo va a trascender en nuestros hijos? ¿Cómo va a trascender en nuestros nietos? Uno de mis principales propósitos pues era dejar algo en mis hijos. Ahora uno de mis que ya son adultos, tienen su familia, pues ahora uno de mis principales propósitos es dejar algo de mis nietos. Y les voy a platicar una anécdota de mi nieto Santiago, que tiene 6 años. Y entonces el otro día estábamos jugando en el piso ahí con unos soldados y unos carritos. Y llega mi nuera y luego me dice, oiga señora, pues siéntese en el tapete. Y luego le digo, no, Leo, porque de este lado tengo mi pierna y entonces de aquí me puedo mover, porque si me siento del otro lado, pues me voy a atorar y entonces no puedo. Porque y luego de repente sí tiene ahí pequeñas dificultades para moverse. Y luego me dice mi nieto, tita, es que es tita Perla, me dice, tita Perla, es que es tu pierna dura, ¿verdad? Y lo yo, sí, ajá, es la pierna dura, porque le dice la pierna dura. ¿Ven? Y luego la otra me pica y esta sí es la que te duele, ¿verdad? Y lo sí, esta no. Ok. Y luego me dice, ok, mira, yo te voy a enseñar. Y yo, muy bien, enseña. Y entonces se sienta y pone su piernita así dura, se sienta en el piso, ¿sí? Y lo dice, es que es muy fácil que te muevas, tita Perla. Y ok, a ver, enséñame. Y digo, porque yo no sé. Y entonces se empieza a arrastrar y se arrastraba para atrás y se acomodó. ¿Ya ves que es muy fácil? Entonces es la parte en la que las dificultades de la vida pueden ser tan sencillas para un niño como para nosotros mismos, pero tenemos que verle esa parte pues como lo hacía el abuelo. O sea, verle la parte graciosa y la parte divertida. Y es cuando entonces empezamos a hacer un movimiento de nuestra vida, o sea, qué éramos de pequeños, cómo fuimos creciendo. Y entonces un día nos encontramos diferentes a todos los demás, y diferentes no en lo físico, diferente en lo que nosotros estamos aspirando a querer ser. Porque ya saben que cuando uno quiere cosas diferentes nos dicen que estamos como medio locos. Y vamos creando hasta que llegamos a lograrlo y llegamos a impactar a muchas más personas. Y la historia que andamos buscando puede ser hacia nuestras familias, pero también puede ser a esas otras personas que como les decía al principio, que probablemente no conocemos. Nuestras acciones lo van a dejar, porque probablemente el aprendizaje que tenemos en este momento nos va a ayudar al aprendizaje que estamos haciendo para nosotros mismos, que lo vamos a transmitir a otras personas que también les van a ayudar a transformar sus vidas. Y eso es lo que me ha pasado a mí. O sea, a mí la verdad me encanta, por ejemplo, ir a las escuelas a dar pláticas con los muchachos, porque se transforman y ven lo positivo de lo que es la vida. Ellos a veces pues sí les llaman la atención las medallas, pero a ellos les llama la atención que no tengo pierna y que puedo correr. Y entonces normalmente siempre les pregunto que cuántas piernas tengo, porque primero les digo que no tengo pierna. Y los muchachos siempre me dicen que tengo 2 piernas. O sea, ellos no ven la parte negativa, ni ven si una es de fierro y la otra es no, como dice mi nieto, una es dura y la otra es de carne y hueso.
Y vamos creando este impacto, vamos creando esta transformación. En mi proceso deportivo, les digo, el entrenador no creía en mí, empezamos a trabajar, empezamos a crear un estilo de vida deportivo para una persona con discapacidad. Llegamos a Juegos Paralímpicos en Atenas del 2004. De todas maneras, a nivel nacional, nadie creía en una atleta que ya era señora, de Ciudad Juárez, de Chihuahua, que pudiera lograr algo en las Olimpiadas. Y bueno, pues ahí estábamos, ¿verdad? Habíamos trabajado duro, nos habíamos preparado y entonces pues llegaron las Olimpiadas y pudimos obtener una medalla de plata y una medalla de bronce. Cuando regresamos, mis hijos todavía eran pues jóvenes, todavía estaban en el proceso de estudiar y ellos lo que hicieron pues fue ver que a partir de un cambio, porque yo no le llamo así, le podemos decir, ay, pues es tragedia porque perdió la pierna, pobrecita, pues no. A partir de un cambio diferente, drástico en nuestras vidas, ellos pudieron hacer una carrera profesional también exitosa. Y eso es lo que buscamos, o sea, poder dejar esas historias muchas veces sin necesidad de hablar mucho. Así como hablo yo, mucho. Y todo es a partir de la familia. Mi historia, pues se las voy a dejar a mis hijos que la conocen, se las voy a dejar a mis nietos, ellos se las van a pasar a sus propios, le van a decir que su abuela pues fue una atleta paralímpica, que en nuestra casa hay unas medallas olímpicas. Pero el común denominador de todo lo que trasciende y de todo lo que nos envuelve como seres humanos, el único factor denominador es la familia misma. Les digo que ahora que estudié toda esta parte de la genealogía, que no sé mucho, pues es lo que se quiere rescatar. O sea, eso es lo que rescatamos. A veces pues nos dedicamos a otra cosa y no le ponemos atención a otros temas. Pero eso es lo que queremos rescatar, o sea, la familia, o sea, de dónde venimos, quiénes somos, qué nos dejaron, por qué ahora somos quienes somos, a partir de toda esta historia de los abuelos, de los bisabuelos, de mis papás, de mis hermanos, de mis tíos. Yo pienso que yo no sería quien soy si no hubiera tenido la historia de vida que tuve junto con ellos. Jamás hubiera podido haber sido. La parte de que mi mamá nos metía a este club deportivo también, no me gustaba porque nos teníamos que ir a pie y teníamos que caminar como media hora para ir a entrenar y luego regresábamos a la casa y lo teníamos que volver a ir y estábamos hablando de niños de 6, 7 años que teníamos que caminar muchísimo para poder ir. Pero ahora que soy grande y que puedo hacer muchísimas cosas, pues le doy las gracias por haberme dejado ese legado. Y luego déjenme decirles que mis abuelos, mi mamá se apellidaba Jaques. Y la única parte que sé de la historia es que eran franceses y que eran hacendados en un área de Chihuahua, allá para el lado de Cuauhtémoc, que son los menonitas. Y sabía que eran hacendados, entonces ahora que platicaba pues con el personal y con la gente de aquí de genealogía, le digo, sí tengo que investigar mi árbol genealógico, le digo, porque ¿qué tal si me está esperando un castillo en Francia? ¿Verdad? Porque eran ricos y hacendados, entonces a lo mejor tengo una herencia en Francia con un castillo, así un viñedo y pues la vida resuelta. No se crean. De todas maneras hay que trabajar para poder tener la vida resuelta. Así sí, aquí estamos, o sea, yo muchas veces, y la mayoría de las veces que doy conferencias, pues sí vengo y les practico un poco cómo fue este trabajo de esfuerzo, de dedicación, de disciplina, de ser honrada conmigo misma yendo a entrenar, de ser humilde y aceptar que las otras personas me podían corregir, de tener determinación para poder lograrlo. Pero más que mi historia de vida, yo siempre he querido que ustedes vayan viendo su propia historia de vida, porque todos la tenemos de diferente manera. Y para lograrlo también es el mismo proceso.
trabajo, dedicación, disciplina, honradez, trabajar duro, el esfuerzo. Todas las historias son exactamente igual. Y los objetivos, pues también son diferentes. Y les vuelvo a reiterar, es tu historia, es tu objetivo, es tu meta, es tu propia satisfacción de diferentes formas. Como seres humanos eso es lo que debemos de rescatar y hacerlo con la convicción de querer hacerlo todos los días. Ser atleta paralímpico o ser atleta de alto rendimiento, créanme que todo el mundo dice, ¡ay, qué padre! Es que se la pasa haciendo ejercicio. Créanme que es el peor trabajo. Porque un día de faltar es un día de perder una competencia. Debemos de hacer las cosas. Un salto que dejemos de dar es un salto que nos puede quitar una medalla del podio. Un día que dejen de levantarse temprano y lleguen tarde al trabajo puede ser la causa de que los corran o que nos corran, ¿verdad? Del trabajo. Tenemos que tener la convicción de que lo que hacemos lo vamos a hacer con la pasión y con el amor y que nos va a encantar lo que estamos haciendo. Y seguir a pesar de lo que suceda, o sea, ¿qué no tenemos? Buscamos cómo reemplazarlo. ¿Qué nos falta? Empezamos a ver la forma de cómo aprender para tenerlo. Hay que dar siempre el mayor esfuerzo. Un atleta de alto rendimiento que logra una medalla da todos los días su mayor esfuerzo. Y si son tan obsesivos como yo todos los días quería romper récords del mundo en el entrenamiento. Y entonces Tomás, mi entrenador, me decía, oiga, Perla Pérez, y las cosas no son así. Es un proceso. Y ese proceso lo deben de vivir ustedes hasta llegar a lograr lo que pretenden. Y la vida, pues va a haber adversidades. En el camino, pues no es fácil. Yo les puedo platicar que en el camino yo estuve a punto de no ir a Juegos Olímpicos de Beijing, que fue donde gané medalla de oro, porque en un entrenamiento me caí, me hice una fisura en el muñón de mi pierna amputada, me rompí el músculo y entonces no podía entrenar. Bueno, se suponía que no podía entrenar. El día que me hicieron un estudio, los doctores me hicieron un estudio, me dijeron que yo ya tenía que renunciar a mi carrera deportiva. Cuando salimos del consultorio, me pregunta Tomás, ¿qué piensa hacer? Digo, yo no sé, usted. Dije, pero yo mañana voy a la pista a entrenar. Y aquí estamos. ¿Quiénes somos? Yo siempre les he compartido, ¿quiénes somos cada uno de nosotros? ¿Cómo nos levantamos todos los días y cómo nos acostamos todos los días? Esos somos nosotros. Esta soy yo. Todos los días me acuesto sin una pierna y me levanto como con 4, porque puedo escoger. ¿Sí? Pero esa soy yo. Todos los días esa soy yo y es algo que no puedo cambiar. Hay cuántas cosas ustedes no pueden cambiar de su vida. Tenemos que aprender a no quererlas cambiar y aprovecharlas al máximo. ¿Hay imposibles? Definitivamente no hay imposibles. Para lograrlos y cambiarlos nos vamos a tardar poquito, pero con insistencia, con persistencia y no renunciando, vamos a tenerlo. Y aunque tengamos ese miedo de continuar y nos apasiona, tenemos que continuar con esa misma pasión. Así es que lo que yo quiero dejarles en esta media tarde de hoy, y recuperando nuestras historias y recuperando nuestra historia de vida familiar, que es la que enriquece la vida propia de cada uno, es decirles que exactamente la vida no es perfecta. Va a haber tropiezos, va a haber cambios, pero qué tan extraordinaria la queremos hacer nosotros todos los días. Y para hacerla extraordinaria no quiere decir de que, todo está, yo soy. No. Extraordinaria es hacerla dando el extra todos los días, para entonces sí poder decir, súper, lo hice maravilloso hoy.
porque mañana otra vez tengo que dar el extra para volverlo a hacer súper y hacerlo maravilloso. Eso es lo que debemos de construir. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Mi vida ha sido a través del deporte. Lo que yo he dejado en mis hijos es que sean deportistas. Lo que estoy construyendo con mis nietos es que les guste lo que a mí me gustan, por ejemplo, los caballos, que les guste hacer cualquier deporte. Voy y participo con ellos en sus entrenamientos y entonces les digo, el más simpático es Santiago porque tiene 6 años y entonces cada vez que pasa en su clase de taekwondo y hace algo y lo voltea y lo... Entonces vamos construyendo esa parte de, como les digo, o sea, hay que hacerlo súper para que sea extraordinario todos los días. Así es que no podemos tener y lograr ese objetivo de vida si no trabajamos con la dedicación, con la pasión, pero sobre todo si no reconocemos que lo que somos es el legado de lo que nos han dejado, del aprendizaje que hemos tenido. Y que todo eso lo tenemos ahí guardado y que si lo utilizamos vamos a poder llegar a ser esas personas por las que estamos trabajando y lo que estamos construyendo. No hay imposible que no se pueda convertir en posible. A mí me dijeron que no tenía opción más que de caminar. Aprendí a correr y quise correr siendo la mejor del mundo. Y no me podía poner un propósito más que de cruzar la meta en primer lugar, de ser la mejor y decirle a mi legado que podemos lograrlo todos los días. Y sobre todo, de que nadie nos diga que México es un país del tercer mundo. Todos nosotros, si nos construimos a nosotros mismos, vamos a ser personas de primer mundo. México estuvo en lo más alto de los Juegos Olímpicos y México sigue estando en lo más alto de los Juegos Olímpicos. Eso somos nosotros. Eso es el legado, lo que nos hicieron ser y lo que podemos dejar de darles y que sean las nuevas generaciones de este México querido y de su propia familia. Así es que compartan, como dice la genealogía, compartan su vida y compartan la formación de todas esas personas queridas que tienen. Muchísimas gracias a todos y un saludo a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias a Perla Bustamante. Perla, te hacemos entrega de este reconocimiento a nombre de Expo Genealogía 2021 por tu ponencia, por esas palabras inspiradoras que acabas de compartir con todos nosotros. Muchísimas gracias. Nuevamente les pedimos un fuerte aplauso para Perla, pero eso no es todo. Le tenemos preparada una sorpresa adicional. Wow, Queremos invitar a Rodolfo Derbez, presidente de la Expo Genealogía 2021, para que nos cuente cuál es la sorpresa que tenemos para Perla. Perla. Ay, gracias. Gracias. Expo Genealogía. Se trata de la familia y de los sentimientos que proveen los antepasados. Así que me gustaría que leyeras el tabulador 6 y el tabulador 7 de este documento, de este folder, de esta carpeta, y que después nos expreses cuáles son tus sentimientos. Ay, ¿es mi árbol genealógico? Le ayudo a sostener. Gracias. Ay, muchísimas gracias. El tabulador 6. ¿Tabulador 6? 6. No veo, Rodolfo. ¿Sí? ¿Está bien? 5, 6. Ah,
mis abuelos Hipólito Corona y Domitila Jaques. ¿Qué es? Abuelos, registro de matrimonio del 1 de junio de 1925. ¡Wow! Eso es su acta de matrimonio. Ese es civil y este es de la iglesia. Y de la iglesia. ¡Wow! Ahora el 7. Me la pone, les digo que siempre hay adversidades, no veo nada. Así es que por eso estoy acá adentro. Leandra Juana Domitila Jaques Delgado. No sabía que tenía tantos nombres. Acta de nacimiento del 23 de abril de 1902. ¿Y eso acta de nacimiento original? Bueno, no original. No, esa es mi bisabuela. Leandra es mi bisabuela. Domitila. Y Domitila Jaques de Corona. Ese es mi abuelo. También su acta de nacimiento. Wow, muchísimas gracias. Aquí tienes mis bisabuelos. 5 generaciones en este libro completas y unas adicionales para que puedas continuar con tu árbol genealógico y tu historia familiar. Muchísimas gracias. Gracias. Pues gracias a Family Search. Sí. Gracias a Family Search. Y si muchísimas gracias. De obtener Sí, no, pues todo. Les digo que ustedes hicieron posible que ahora tenga fotos de mis abuelos. Gracias. Muchas gracias a todos.